En el fútbol hay equipos que ganan, hay equipos que arrasan y hay equipos que, cuando son criticados, deciden responder de una forma que hace callar a todos. Y eso es exactamente lo que hizo España contra Arabia Saudita, porque unos días antes de este partido, la prensa española no estaba contenta, los aficionados no estaban contentos, e incluso los propios jugadores sabían que el rendimiento no había sido convincente. Un empate sin goles contra Cabo Verde, 0 goles. Y casi cero espectáculo. De repente, empezaron a aparecer las preguntas. ¿Es España realmente candidata al título? ¿Tiene la selección un problema en ataque? ¿Está la presión empezando a afectar a la nueva generación? ¿Y puede Lamine Yamal cargar con todas esas expectativas sobre sus hombros? En cuanto a Arabia Saudita, llegó al partido en un estado completamente distinto. Un empate contra Uruguay. Un punto muy valioso. Un punto que hizo soñar a los aficionados saudíes. Porque cada vez que Arabia Saudita consigue un buen resultado en un gran torneo, la gente recuerda inmediatamente el Mundial 2022. Recuerda el partido contra Argentina. Recuerda una historia que nadie va a olvidar. Y de repente, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Podremos ver otra sorpresa? ¿Puede el verde hacerlo otra vez? Y lo más curioso es que ambos equipos llegaron al partido con solo un punto, pero después de 90 minutos, parecía que la diferencia entre ellos era mucho mayor que un solo punto en la clasificación. España llegaba queriendo demostrar su valor. Arabia Saudita llegaba queriendo soñar. Y al final, España salió de la zona de dudas, mientras Arabia Saudita entró en un escenario de cálculos complicados. Y antes de que empiece el partido, hay algo muy importante, porque el historial entre ambas selecciones nunca ha estado a favor de Arabia Saudita. En el Mundial de 2006, España ganó 1-0, en 2010 ganó 3-2 y en 2012 ganó 5-0. Esto significa que Arabia Saudita llegaba al partido aún buscando su primera victoria histórica contra el matador. Y lo peor de todo es que la última vez que Arabia Saudita se enfrentó a España, recibió 5 goles, un número que ningún aficionado saudí quería recordar. Pero, por desgracia, los recuerdos volvieron rápidamente. Desde el primer minuto, quedaba claro que había un equipo que había salido a ganar y otro que intentaba resistir. El balón era de España, la presión era de España, los pases rápidos eran de España, como si la selección española hubiera decidido resolver el partido muy temprano. Y no tuvimos que esperar mucho, porque apareció Lamine Yamal, y el chico del que todo el mundo habla decidió responder por sí mismo. Imagina tener la edad en la que la mayoría de los jugadores todavía intentan consolidarse en sus clubes. ¿Y tú? Ya tienes la responsabilidad de una selección como España. Todas las cámaras sobre ti, todos los titulares hablando de ti, y un país entero esperando algo especial. Pero Lamine claramente disfruta la presión. Y alrededor del minuto 10, llegó el momento. Lamine Yamal, el balón en la red, 1-0, y el mensaje quedó claro. España había vuelto y había comenzado la respuesta a las críticas de la primera jornada. Pero el problema para Arabia Saudita es que Lamine no era el único, porque la mayor atención antes del partido estaba puesta en Yamal. Pero había otro jugador preparado para la sorpresa. Se llama Mikel Oyarzabal, el jugador que casi había pasado desapercibido en el primer partido. Decidió que iba a compensarlo todo en un solo encuentro. Después del primer gol, Arabia Saudita intentó reaccionar, intentó calmar el ritmo del partido, intentó absorber el entusiasmo español, pero España estaba en un modo completamente diferente. Cada ataque era más peligroso que el anterior, y cada minuto acercaba más el segundo gol, y llegó Oyarzabal, 2-0, y las gradas españolas empezaron a relajarse. En cuanto a Arabia Saudita, empezó a sentir que la noche podía ser muy larga, pero lo peor aún no había llegado, porque Oyarzabal volvió a aparecer y marcó el tercero, 3-0, y ni siquiera habíamos llegado al minuto 30. A veces un partido termina 4-0, pero la verdad es que a veces termina dentro de la primera media hora, y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Arabia Saudita perdió el partido prácticamente antes de que el árbitro llegara al minuto 30. Y hay una frase que resume todo lo ocurrido. España necesitó 90 minutos completos para no marcar contra Cabo Verde y necesitó menos de 24 minutos para marcar 3 goles contra Arabia Saudita. Y eso por sí solo cuenta la historia del partido. En ese momento, Arabia Saudita ya no estaba luchando por ganar. Estaba intentando evitar que el resultado se hiciera aún más grande. Mientras tanto, España
estaba disfrutando, y era evidente que los jugadores jugaban con total comodidad. Y lo bonito de esta selección española es que el peligro no viene de un solo jugador. ¿Cierras a Lamine? Aparece Oyarzabal. Cierras a Oyarzabal, aparece Nico Williams. Cierras un lado, el peligro aparece por el otro. Eso es lo que hace a España tan temible cuando está en su mejor versión. Y aquí hay una pequeña ironía. Arabia Saudita intentó detener a Lamine Yamal y luego descubrió que también estaba Oyarzabal, y con el inicio del segundo tiempo quedaba claro que Luis de la Fuente ya estaba pensando en el próximo partido, porque el resultado estaba prácticamente decidido. La confianza había vuelto y el equipo jugaba sin ninguna tensión. Y eso es muy importante, porque los grandes equipos, cuando recuperan la confianza, se vuelven aún más peligrosos. Luego llegó el cuarto gol, uno doloroso, un autogol, 4-0. Y desde ahí, la única pregunta en las gradas era, ¿España marcaría el quinto? Y lo hizo. Ferran Torres anotó, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Y quizás ese fuera de juego fue la cosa más amable que recibió Arabia Saudita en los últimos minutos, porque el resultado pudo haber sido aún más abultado. Y si alguien dice que el marcador fue duro, las estadísticas dicen que fue justo. España dominó la posesión, creó más ocasiones, disparó más, y fue el equipo más peligroso desde el primer minuto hasta el último. Así que el 4-0 no fue solo eficacia ofensiva, fue un reflejo directo de lo que ocurrió sobre el campo. En cuanto a Arabia Saudita, el problema no fue solo la derrota. El problema fue que el equipo que había sacado un punto contra Uruguay llegó al partido sintiendo que tenía una oportunidad y salió de él necesitando replantearse todo, y en realidad, la diferencia entre Uruguay y España quedó muy clara. Uruguay permitió que Arabia Saudita viviera dentro del partido, pero España mató el partido muy temprano. Y en medio de todo eso, hay un detalle interesante. Luis de la Fuente estaba celebrando su 65º cumpleaños el día del partido y, sinceramente, probablemente no podía pedir un mejor regalo. 4 goles, una actuación brillante y un paso muy importante hacia la clasificación. En cuanto a Lamine Yamal, salió del partido, demostrando una vez más que no es solo una promesa, sino un jugador capaz de soportar la presión. Y Oyarzabal salió con un doblete que lo devolvió al centro de atención. Hay también una ironía curiosa. La última vez que Arabia Saudita enfrentó a España, perdió 5-0. Y 14 años después, perdió 4-0. Si lo miras de forma optimista, Arabia Saudita redujo un gol. Pero la realidad es que la superioridad de España continuó. 2006 derrota, 2010 derrota, 2012 derrota, 2026 derrota. Como si el matador se hubiera convertido en un rival que Arabia Saudita aún no logra descifrar. Y más importante que todo eso, ese 4-0 no fue solo 3 puntos, llevó a España hacia la siguiente fase, mientras Arabia Saudita tuvo que mirar calculadoras, pensar en escenarios, calcular la diferencia de goles y esperar otros resultados. Al final, la gente recordará el 4-0 de España, pero la verdad es que el partido fue más grande que el marcador. Fue una declaración, un partido de reivindicación, un encuentro que devolvió la confianza y que hizo que los aficionados españoles olvidaran el empate contra Cabo Verde y que hizo que los rivales miraran a España de otra manera, porque tras la primera jornada, la pregunta era, ¿es España realmente candidata al título? Y tras la segunda, la pregunta cambió, ¿quién puede parar a España si juegan así? Quizás Arabia Saudita perdió un partido, pero España ganó mucho más que 3 puntos. Ganó confianza, ganó autoridad y recuperó algo muy importante antes de la fase eliminatoria, la sensación de estar de vuelta en el momento justo. En cuanto a Arabia Saudita, todavía tiene una oportunidad, pero aquella noche fue una lección dura, porque en el Mundial puedes empatar contra un gran equipo, puedes incluso soñar con una sorpresa, pero cuando enfrentas a un grande enfadado, la tarea se vuelve mucho más difícil. Y España llegó al partido enfadada y salió recordándole al mundo una verdad simple, que los grandes pueden tropezar a veces, pero rara vez desaparecen.